A compartir hoy con ustedes. Mi nombre es el doctor José Sánchez, soy cirujano general y laparoscópico, es el instrumental quirúrgico. Iniciaremos hablando sobre los tiempos quirúrgicos, aquellos tiempos que se van a vivir al transcurrir una cirugía. En estos vamos a encontrar el primero, que es la incisión, corte o diéresis, que significa incidir sobre los tejidos, abrir un plano de disección, ¿no?, con instrumentos de corte. El segundo tiempo es el de hemostasia, el controlar el sangrado que pueda surgir del corte que hemos realizado. Controlamos ese sangrado y es el tiempo de hemostasia. Luego vamos a tener un tiempo de exposición, en el cual se van a separar tejidos, se van a traccionar tejidos para poder llegar a nuestro objetivo, ¿no?, el área quirúrgica que vamos a trabajar, la cual se va a disecar y se va a resecar alguna estructura. Luego de eso viene el tiempo de sutura o síntesis, en el cual se van a unir todas las estructuras que hemos separado para cerrar esta herida operatoria finalmente. Para estos tiempos quirúrgicos, ¿no?, que pueden ser incisionales, la cirugía tradicional, la cirugía que se hace con incisiones grandes, o la cirugía mínimamente invasiva, ya más de nuestros tiempos, ya sea por vía laparoscópica o robótica. Las dos imágenes las tienen en pantalla. La de la izquierda es una cirugía incisional o una incisión grande, y la segunda es una cirugía laparoscópica con incisiones mínimas de medio centímetro y 1 centímetro, en la cual introducimos una cámara de video, la imagen se proyecta en una torre laparoscópica frente o al lado del paciente, y con instrumentales de pinzas se realizan estos tiempos quirúrgicos de los que hablamos anteriormente. Tan igual que en la cirugía incisional anteriormente, se hace lo mismo por vía laparoscópica. El instrumental quirúrgico es aquel conjunto de elementos utilizados para realizar estos procedimientos. Son utensilios costosos, sofisticados, y por ello su cuidado es meticuloso y estandarizado. Debe someterse a procesos para llegar estériles al campo operatorio, ¿no? Pasan por una descontaminación, limpieza y esterilización. Los instrumentos se diseñan para proporcionar herramientas que permitan al cirujano realizar maniobras quirúrgicas básicas, y las variaciones son numerosas, y el diseño que se realiza para esto es para la función determinada de cada instrumento. Los instrumentos quirúrgicos se clasifican en instrumentos de diéresis o corte, separación, hemostasia, aprehensión, síntesis y drenaje. Vamos a verlos uno por uno, cada tipo de estos instrumentales. El instrumental quirúrgico, que puede ser incisional, lo vemos al lado derecho, o laparoscópico, mucho más largo, porque tienen que recorrer más distancia para hacer su función. El instrumental de diéresis o corte se denominan así estos instrumentos que van a incidir o seccionar los tejidos, ¿no? Por el que se le da el nombre a este tipo de instrumentos. Y en estos tenemos a tijeras, bisturís, tanto las hojas como los mangos, cizallas, escoplos, gubias, sierras, tenótomos y otros, ¿no? Vemos acá un detalle de estos. Tenemos el bisturí frío, es aquel de metal con la hoja de bisturí, tijeras, pero también tenemos electrobisturís, bisturís que funcionan con energía eléctrica y que permiten hacer corte y coagulación. También tenemos pinzas bipolares que también van a permitir hacer estos cortes, etc. Acá tenemos imágenes de los mangos de bisturí, ¿no?, que van a corresponder las hojas que se insertan en esto para poder hacer la incisión. Tijeras de diferente tipo, ¿no? Son instrumentales de diéresis o corte.
El instrumental de separación son aquellos utilizados para separar, retraer órganos de una cavidad u órgano, ¿no?, durante un procedimiento quirúrgico. Y a su vez son aquellos que mantienen los tejidos u órganos fuera del área donde se está realizando el procedimiento quirúrgico, ¿no? Tenemos diferentes separadores, los Farrell, las Miller, Richardson, Divers, valvas maleables, o, ¿cómo se llama? Separadores también autoestáticos que se mantienen fijos, como los Balfour, los Bosset, los Finoquietos, etc. ¿No? Acá tenemos un poco de esto. Tenemos separadores que podemos moverlos, como los Farrell, y otros que quedan fijos, como los Bosset, ¿no? Son más grandes, separan las paredes de la cavidad abdominal, por ejemplo, durante una laparotomía. El instrumental de hemostasia es un instrumental que se utiliza para ocluir de forma provisional los vasos sangrantes durante el acto quirúrgico, para detener una hemorragia operatoria que se produce al cortar los tejidos. Y al poder clampar los vasos, uno va a poder ligar o va a poder electrofulgurar estos para parar la hemorragia definitivamente. Entre estos tenemos las pinzas mosquitos, las pinzas Kelly, Axon Kelly, Rochester, no todo es, o el electrobisturí en el modo de coagulación. No nos permiten, como decíamos, ocluir estos vasos que están sangrando. Acá tenemos las mosquitos y las Kelly curvas, por ejemplo. El instrumental de aprehensión es aquel que sirve para traccionar los tejidos, sostenerlos, movilizarlos dentro del campo operatorio, de una manera delicada, de una manera fina, para no maltratar los tejidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que movilizar un intestino, tenemos que movilizar el hígado, entonces tenemos que utilizar un instrumental de que haga una presión a ese tejido suavemente y nos ayude a separar. Dentro de este instrumental tenemos las pinzas Aldis, las Ydalis, las Forster, Oyan, Backhaus, ¿no? Tenemos pinzas de disección, etc. Entonces, ese instrumental nos sirve para prensar y movilizar los tejidos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, las pinzas Backhaus, entonces, eso nos sirve para movilizar intestinos o el apéndice secal durante una apendicectomía. El instrumental de síntesis es aquel que nos sirve para restablecer la continuidad de los tejidos. Luego de haber hecho el corte, la disección, la extracción del tejido que hemos trabajado, ahora vamos a unirlo, vamos a preparar y unir estructuras, ¿no? Si se ha hecho una resección de intestino, vamos a, por ejemplo, hemos resecado un segmento de intestino delgado, intestino grueso, vamos a restablecer la continuidad, por ejemplo, con una anastomosis intestinal. Vamos a hacer una síntesis de este tejido. O vamos a cerrar la pared abdominal, vamos a unir la pared abdominal luego de haber trabajado la incisión, y eso se llama síntesis, ¿no? Permite unir los tejidos restableciendo su continuidad, como es el caso del portaagujas y las agujas de acero inoxidable, por ejemplo, ¿no? El portaagujas nos sirve para que con la aguja pasemos de estructura a estructura y con la aguja un hilo. Y al amarrar el hilo, al hacer un nudo quirúrgico, restablecemos la unión de los tejidos que estamos conversando. Pueden ser portaagujas, tijeras, ¿no? Pinzas de disección y suturas de los diferentes calibres y naturalezas que pueden haber. Acá tenemos imágenes de los diferentes portaagujas que hay, ¿no? En los cuales vamos, como les decía, a aportar una aguja con su hilo para hacer esta síntesis de tejidos. Finalmente, el instrumental de drenaje es útil para la limpieza de la zona quirúrgica, para aspirar, succionar los líquidos de la cavidad del paciente al exterior, a través de elementos o instrumentos y entre estos tenemos los aspiradores de Fraser y Ankower, ¿no? Estas cánulas
van conectadas al equipo de succión o aspiración a través de un caucho estéril, ¿no? Tenemos acá, ¿no? El Yancabo, el Fraser, el Andrews son aspiradores que permiten limpiar la cavidad o la superficie quirúrgica. Todos estos instrumentos, ¿no? El médico, el cirujano, el estudiante de medicina tiene que conocerlos, tiene que identificarlos, porque finalmente quien comanda el equipo quirúrgico es el médico en sala de operaciones. Pero hay un personal médico, que es una enfermera o enfermero, que es el instrumentista, que es el responsable de mantener la integridad, seguridad y eficacia del campo estéril durante el procedimiento quirúrgico. Además, este profesional ayuda al cirujano y a sus ayudantes, otros médicos, cirujanos también, a lo largo de la operación quirúrgica, proporcionándole los instrumentos y suministros estériles requeridos durante cada tiempo quirúrgico. Esta instrumentista quirúrgica tiene las siguientes funciones, ¿no? Dependerán de la intervención quirúrgica que se vaya a desarrollar y así se realizan algunas o todas ellas. Estas funciones son ayudar a colocar las batas y guantes estériles al cirujano y su ayudante, mantener la mesa instrumental ordenada, retirar instrumental pesado o filoso del campo estéril una vez usado por el cirujano y así evitar accidentes, previene la contaminación del campo quirúrgico mediante el ejercicio estricto de una técnica aséptica, está constantemente alerta frente a cualquier peligro intraoperatorio que pudiera afectar al paciente, participa en el recuento de gasas, agujas e instrumental, tiene que ser un recuento exacto, tanto al inicio como al final, todo ese material tiene que acabar fuera del paciente, acepta e identifica adecuadamente cualquiera de las medicaciones o soluciones que se le prescriban al paciente, es responsable de mantener las muestras de la manera indicada por el cirujano, ya sean fluidos corporales que van a un cultivo o las piezas quirúrgicas que van a patología, se anticipa los requerimientos del cirujano observando el desarrollo de la operación y lo proporciona al cirujano, ayuda al cirujano a separar tejidos y al final del procedimiento reúne el instrumentario y los materiales y los prepara para su descontaminación y reesterilización. Entonces, este profesional, que es una enfermera o un enfermero, es un especialista en instrumentación quirúrgica y es el responsable de estas funciones, ¿no? Ahí tenemos un instrumentista. Y ustedes tienen que saber identificar que esté bien puesta una mesa de Mayo, que tiene el instrumental necesario para esos tiempos quirúrgicos que hemos hablado, ¿no? La disposición del instrumental de la mesa de Mayo la realizan los instrumentistas, como hablamos, de acuerdo a un orden. En la mitad posterior vamos a tener los instrumentos de corte, los instrumentos el bisturí, las tijeras, los instrumentos de hemostasia, las pinzas Kelly, las pinzas mosquito, los instrumentos de tracción, ¿no? Ahí podemos tener, ¿cómo se llama? Las ALIS, los backouts, también los instrumentos de sutura, los portaagujas, y en la mitad anterior tenemos las disecciones, los elementos de separación, ¿no? Esta es una imagen de la mesa de Mayo. Hacia la parte posterior tenemos los instrumentos de corte, hemostasia, tracción, sutura, y hacia de la parte anterior tenemos la disección y la separación. Aparte tenemos también gasas, tenemos suturas, un poco más de la mesa de Mayo, otras imágenes de la mesa de Mayo, y también tenemos una mesa más grande con el resto de instrumental quirúrgico, ¿no? Se le llama mesa de riñón. Muy bien, doctor Johanny. ¿Está todavía con nosotros?